Bienvenidos una vez más y continuamos estudiando nuestro pequeño curso bíblico, La Fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6 que se titula Lo que la Biblia enseña del pecado. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Acompaña y bendice a nuestros amigos y hermanos quienes nos acompañan en diferentes lugares para estudiar juntos con ellos y así aprender más de ti. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy trata acerca del origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado y en quién se originó el pecado? Veamos en nuestra primera pregunta. Dice: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 7 hasta el 10, que dice lo siguiente: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la respuesta es muy clara. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Según el relato que hemos leído en la Biblia, comenzó en el cielo y antes de la creación del mundo. Así que las guerras no comenzaron aquí en la tierra, sino que en el cielo, según el relato que hemos leído. La siguiente pregunta: ¿en quién se originó el pecado? Veamos en el libro de Ezequiel capítulo 28, del verso 14 al 17, que dice lo siguiente: Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿En quién se originó el pecado? Bueno, el relato que hemos leído nos dice que se originó en Lucifer. Esa es la respuesta. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos en la Biblia. Y, por ejemplo, en este caso, dice que Dios creó seres perfectos en el cielo. De hecho, el cielo es un lugar perfecto. Y a veces nos preguntamos cómo en un cielo perfecto, un lugar perfecto, con seres perfectos, ¿puede existir la posibilidad de que surja el pecado? Bueno, no podemos explicarlo del todo, pero todo esto se debió en parte a la libertad con que Dios nos creó. Al crear a los ángeles, al crear a los seres humanos, nos dio con ello la libertad. Y al poner la libertad en las manos de los seres humanos y en las manos de los seres celestiales, parece que puede ser un arma de doble filo. La podemos disfrutar, como también la podemos convertir en una maldición. Fue exactamente lo que sucedió en Lucifer. En vez de disfrutar la libertad que Dios le dio al haberlo creado, la mal usó, y en él es que se originó el pecado en el cielo. Así que en Lucifer se originó el pecado. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva ya después de la caída de Lucifer en el cielo? Claro que el pecado se transmite ahora
se transfiere a la tierra. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, del verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la respuesta es no comer del árbol del bien y del mal. Esa fue la señal de obediencia que dio Dios a Adán y Eva. Tristemente, nosotros sabemos la historia de que ellos desobedecieron al haber comido el fruto del árbol prohibido. De esa forma cayeron y desde entonces pues el pecado se ha transferido de generación a generación hasta nuestros tiempos. Así que por esa razón todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa gracias a que Adán nos heredó eso. Pero ahora veamos la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Pero la serpiente, dice Génesis 3, del 1 al 6, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que esta historia es algo muy triste porque nos relata la caída de los primeros seres humanos que Dios había creado. Pero ¿en qué consistió el primer pecado? En desobedecer a Dios. ¿Se acuerda de la respuesta a la primera pregunta? De que Lucifer fue quien pecó primero en el cielo y como ya había sido echado del cielo, así que ya existía un ser pecador cuando Dios creó a Adán y a Eva. Así que el diablo no se quedó contento con haber engañado a una tercera parte de los ángeles en el cielo, quienes se trajo consigo cuando fue echado del cielo, sino que quiso que los primeros seres humanos creados por Dios fuesen caídos como Él y sus ángeles, y así arrastrar consigo a los seres humanos para la perdición. Así que, al desobedecer la palabra de Dios, tristemente nuestros padres cayeron también. Ahora, la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué es pecado? Veamos lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La respuesta es infracción de la ley. Eso es lo que es el pecado. Pero el pecado es más que eso. No solamente es transgredir la ley. De acuerdo al texto que hemos leído de Juan, dice él que también es infracción de la ley. O sea que, aparte de infringir la ley, el pecado es más que eso. Nosotros no nos convertimos en pecadores hasta que nosotros cometemos errores, hasta que vamos en contra de la ley, sino que cometemos errores, pecamos, fracasamos, caemos, porque de por sí ya somos pecadores, ya traemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros mismos, así que por esa razón pecamos. Mucha gente dice, bueno, yo no soy pecador porque no hago mal a nadie, no robo, no miento, en fin, porque creen que uno se convierte en pecador hasta que uno comete algo errado, hasta que uno se equivoque, pero no es así lo que la Biblia nos explica acerca de lo que verdaderamente es el pecado. Es infracción de la ley, pero es más que eso. Siguiente pregunta.
¿A quién se somete el pecador? Bueno, dice 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la respuesta es al diablo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Hay un texto muy conocido que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que la muerte es el final del pecado. ¿Qué debemos hacer entonces? Resistir a Satanás en el nombre de Dios, no transigir con el pecado, vencer con la ayuda de Jesús. Así que yo te quiero invitar para que en este mismo momento, quizá te encontrabas lejos de Dios o simplemente quieres renovar tu pacto con el Señor, te acerques a Él y si lo aceptas, te invito a orar conmigo en esta hora. Querido Padre, gracias te doy porque una vez más nos acompañaste en el estudio de tu palabra. Gracias porque aparte de que conocimos cuál es el origen del pecado, también sabemos ahora de que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. En Jesús podemos encontrar perdón. Gracias por perdonarnos, Señor, y bendice a las personas quienes están estudiando con nosotros hacia los lugares donde se encuentren y a sus familiares también. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y no olviden acompañarnos en la próxima lección.